Bueno, un poco venimos acá a contar lo que hacemos en el día a día, en cómo es esto de adaptar un contenido audiovisual en cualquiera de sus formatos de un mercado hacia otro y cuál es el impacto que esto tiene en nuestra población, en nuestra sociedad, ¿no? Y cómo podemos llegar a incluir a todos los segmentos de nuestra sociedad. La idea es armar como una charla así como muy amena entre colegas, amigos, así que a quien quiera hacer todas las preguntas que quiera, siempre son bienvenidas, no sean tímidos. Aprovechen esta oportunidad que siempre las preguntas, cuando se pregunta, ¿alguien quiere saber algo? A veces da un poco de cosas, ¿no? Pero aprovechen este espacio realmente y bueno, la idea es que se lleven la mayor cantidad de información posible. Un poco cuando empezamos a hacer la cámara, uno de los objetivos de justamente la cámara era dar a conocer esto que hacemos a nivel industria, contarles un poco y que trascienda nuestra especialización, que en Argentina es dentro de todo nueva. Bueno, y tratar siempre de atraer más recursos humanos y más gente que quiera sumarse a la industria y que quiera generar ahí un cambio en lo que nosotros hacemos, ¿no? Así que bueno, tenemos un par de preguntas, así que se las vamos a trasladar acá al equipo de especialistas y bueno, ojalá que lo puedan disfrutar y se lleven mayor información de todo lo que hacemos. Así que bueno, pregunta para Mario Fachisky, ¿qué es la localización de contenidos audiovisuales? Mario. Bueno, ante todo, buenas tardes, gracias por asistir, por mostrar interés en esta actividad que, si bien la disfrutamos todos todo el tiempo, de manera cotidiana cuando entramos a una plataforma a ver material o prendemos la tele o digamos, accedemos a algún tipo de material audiovisual, nos es totalmente natural meternos en el contenido y ni siquiera percibimos de que ese material a lo mejor originalmente fue generado en otro idioma, ¿no? Hemos llegado a ese punto en el cual la tecnología y los procesos intermedios nos permiten acceder a contenidos que de otra manera sería absolutamente imposible acceder. Así que un poco nuestra actividad se centra en eso, poder no solamente abrir mercados al comercio de la industria audiovisual, sino también darle acceso fundamentalmente a abrir las posibilidades de las audiencias para acceder a ese material. Y en ese sentido hay básicamente dos o tres alternativas o dos o tres herramientas que juegan en esos procesos, tanto desde lo que es el mundo o el ámbito sonoro, el ámbito textual y el ámbito gráfico. O sea, hay información dentro de ese material que hay que trasladar de un idioma a otro, de un lenguaje a otro. Normalmente, cuando hablamos de la dificultad para acceder a los contenidos, parecería que es simplemente una cuestión de idioma, una cuestión de lenguaje, con lo cual con una mera traducción estaríamos resolviendo el problema. A veces hay otro tipo de barreras que tienen que ver con dificultades físicas y afortunadamente en los últimos años se está agregando al contenido audiovisual herramientas o recursos que permiten incluir también a los niños, por ejemplo, que no pueden leer, que no saben leer, a los adultos mayores que tienen dificultades visuales o auditivas, o a personas que directamente tienen dificultades físicas importantes que los alejan o los dejan fuera de la experiencia de ese contenido. Así que esa es nuestra tarea y nuestro objetivo fundamental. Dentro de ese proceso, nuestro objetivo también importante es no perder de vista que todos los contenidos son originales, están diseñados mediante una estrategia, tienen un objetivo, tienen una audiencia, un target, tienen un propósito, tienen un formato también. O sea, hoy en día podemos acceder a contenido de autor en YouTube, por ejemplo, u otras plataformas, contenidos generados por individuos que no tienen a lo mejor experiencia en el manejo del lenguaje audiovisual y sin embargo tienen las herramientas técnicas para generar contenidos, lo cual es sumamente interesante, porque además de multiplicar la diversidad de información y contenidos que hay a disposición, nos da la posibilidad y la libertad de expresarnos y de comunicarnos con los temas que nos consideremos interesantes.
Y otra cuestión también positiva de esto es que gente que a lo mejor que tenía interés en cuestiones muy específicas y no tenía dónde acceder a material, hoy encuentra en YouTube y ese tipo de plataformas gente que tiene a lo mejor sus mismos intereses y los puede compartir y potenciarse mutuamente. Así que todo esto de la comunicación y la generación de contenidos es sumamente útil para todos, tanto para la industria como para las audiencias y los usuarios finales. ¿Cuál es nuestra función desde la localización? Justamente intervenir como puente, funcionar como, digamos, tratar de vencer las barreras, cualquier barrera, tanto idiomática como de accesibilidad a la información. Antiguamente nuestra labor se conocía como el versionado. En realidad el versionado es un término ya quedó antiguo. Tiene más que ver con la generación de materiales intermedios en los procesos productivos. O sea, cuando por ejemplo tenemos que generar una versión, una serie cuyos episodios son de 2 horas, reformatear los episodios de 30 minutos. Hay países de Asia cuyos episodios duran 2 horas, en Occidente se utiliza el formato de 30 minutos o 60 minutos, ahí estaríamos generando versiones. Esto lo comento porque a veces es interesante, ¿no? Cuando por temas de programación se da que los plots en el guión hay que considerarlos en base a la distribución final del material, ¿no? O sea, no podemos cortar en cualquier lugar, tenemos que cerrar una escena o un plot en un determinado momento que permita la venta de ese material en lugares donde a lo mejor la programación es distinta a nuestro país. Eso es una versión. Otra versión podría ser cuando tenemos por temas culturales, hay películas buenísimas que en alguna escena se ve determinada cosa o se toca determinado tema que puede ser inconveniente para una audiencia, entonces bueno, esa película a lo mejor se va a emitir a las 10 de la noche o a las 9 en horario donde los chicos están viendo la tele, entonces es necesario adaptarle y quitarle determinada escena. Eso es una versión. Cuando, por ejemplo, en un proceso intermedio a lo largo de la cadena de producción audiovisual necesitamos insertar metadata o generar un proxy a partir de un video en alta calidad, también estamos generando una versión. Todo eso es versionado. Y el doblaje o las intervenciones que apuntan justamente a vencer la barrera del lenguaje para generar que ese material pueda ser distribuido a través de distintos feeds a distintas regiones, también son versiones. Entonces el término versión es demasiado amplio. Hoy se utiliza más que nada el término localización, que viene más del mundo del videojuego. Ahí tienen que ver temas técnicos de lenguaje y también temas culturales. En el mundo del videojuego hay diversidad de productos, desde shooters hasta juegos de deporte y demás. Por ejemplo, juegos de deportes, si nos referimos a fútbol, sabemos que es muy pasional la actividad y cada país tiene su equipo, su hinchada, sus cánticos. Entonces, para que realmente los juegos funcionen en determinadas regiones, hay que agregar esos fondos, esos cánticos, los narradores o los locutores que habitualmente se escuchan en esos países. O sea, hay que tener en cuenta una serie de cuestiones que son muy locales para que el producto realmente funcione. En otro tipo de contenidos, por ejemplo, series, películas, documentales, tenemos un poco más de espacio, digamos, para regionalizar el producto. En nuestro caso, en nuestra región, que es Latinoamérica, trabajamos en base a un lenguaje que se llama español neutro, o LAS, se identifica en la industria como LAS, Latin American Spanish, que es un poco un promedio del español que se habla en todos los países de Latinoamérica. El doblaje inició en México, tenemos que recordar que en la década del 30, 40, la industria se desarrollaba en un 90% en México y ellos aplicaban en principio para los primeros productos, un español muy mexicano. Si bien eran conscientes que los productos se iban a distribuir en la región, trataban de suavizarlo, pero tenía un acento muy marcadamente mexicano. Con el tiempo, como cualquier lenguaje que evoluciona, el español neutro también fue evolucionando y hoy en día hay empresas que apuestan, inclusive como Disney, Netflix,
apuestan a localizar, a focalizar, o mejor dicho, a proveerle a la audiencia la opción de escucharlo en el idioma local puro. Hoy está jugando, por ejemplo, la opción, si se fijan, en Netflix y en otras plataformas está la opción de español argentino, que en realidad ya lo intentó Disney en su momento, hace unos 15 años atrás, con el español rioplatense, a través de justamente varios theatricals, Los Increíbles, Cars, Ratatouille, etcétera. Bueno, ok. Buenísimo eso, porque eso es lo que pasa cuando se sobrelocaliza. Ese es otro de los riesgos que tenemos a la hora de localizar. Obviamente que acá hay un interés comercial. Las grandes productoras lo que intentan es sacarle el máximo jugo comercial a su producto, está buenísimo. La audiencia también demanda eso, porque todos queremos ver las buenas películas, y si las buenas películas están en otro idioma no las vamos a poder acceder, por lo menos en la totalidad de su contenido. Así que es una simbiosis esto, y cualquier experimento, cualquier innovación, cualquier apuesta creativa o artística que se pueda sumar al producto siempre es bienvenida. Es un riesgo enorme porque implica costos, implica tiempos de producción, implica todo un proceso que encarece el producto, demora el lanzamiento, pero finalmente nos permite poner el termómetro en la audiencia y ver qué pasaría si hiciéramos tal o cual cosa. Y es una manera de no quedarnos estancados y poder potenciar y ayornar la industria en forma permanente. Aparte, el público también demanda cosas nuevas, que es, digamos, después la reacción puede ser variada, pero a mí me pasa, por ejemplo, y esto, digamos, va un poco en contrapeso de la reacción de ustedes cuando les recordé esas películas. Discovery sacó varias series donde los personajes, documental, ¿no? Documental reality prácticamente, donde los personajes, esto sucedía en los estados sureños de Estados Unidos, y ahí estaban con sus alambiques, con sus cocodrilos, y esa gente hablaba como habla la gente del sur de Estados Unidos, con acento, con cantito. Y a mí primero me resultó chocante, pero después lo compré, me acostumbré, me resultó interesante, casi al principio era gracioso, pero finalmente me enamoré de esos personajes que hablaban así. Así que muchas veces puede ser positivo o enriquecer el producto o inclusive diferenciarlo de otros productos, tener esas pinceladas novedosas que a lo mejor también lo diferencian del resto, ¿no? Para hacer que el contenido de la señal no sea tan parecido. Así que bueno, dentro de lo que es la localización, como les decía, tenemos una serie de recursos que podemos emplear, no solamente la traducción y la adaptación y la grabación de los diálogos para reemplazar los diálogos originales, sino también una serie de recursos gráficos y textuales. En audio, por ejemplo, dentro de lo que es el mundo del audio, podemos facilitar la accesibilidad mediante la audiodescripción, que es toda una disciplina, es muy interesante. La audiodescripción es la narración de lo que está sucediendo en la imagen, para aquellos que tienen dificultades visuales. Es un desafío grandísimo hacer una audiodescripción porque hay que tener un manejo, hay que tener una riqueza del lenguaje muy amplia, y hay que tener un sentido del timing y estar muy atentos a qué es lo que vamos a contar de todo lo que vemos, porque si vamos a contar todo lo que vemos, empezamos a tapar a los diálogos. Entonces hay que ser muy certero en las decisiones que se toman. Eso en cuanto a audio. Otra posibilidad de traslación, digamos, de contenidos en audio es la traducción simultánea, que es en tiempo real, que se utiliza mucho en televisión o en plataformas para eventos en tiempo real, cuando estamos emitiendo a lo mejor un partido de fútbol o una entrevista a un deportista, cosas que no podemos prever, que no tenemos tiempo de postproducir, también es otro recurso para trasladar idiomáticamente un contenido. A nivel textual tenemos los closed caption o open caption, que son una especie de subtítulo, que está, la diferencia entre closed caption y subtitulado, o open caption y subtitulado, es que el closed o open caption está embebido en el material, o sea, es parte del material. Se utiliza la línea 21A de barrido de video analógico para insertar una metadata
donde finalmente después vamos a decodificar y lo vamos a poder ver en pantalla. En general aparece ese texto sobre un fondo negro, en la base de un zócalo negro. El problema que tenemos con eso es que requiere que el usuario lo active o lo desactive, y en algunos casos no hay posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, existe el Open Caption que no se puede apagar. O sea, es un texto que aparece ahí. ¿Qué vemos en esa ventana? Diversas cosas. A veces vemos el diálogo, a veces ese diálogo viene de una herramienta de software que va leyendo el audio y traduciéndolo en tiempo real, y el timing entre lo que se ve y lo que se lee no es correcto, o a veces el timing, la duración del closed caption no es adecuada, estamos leyendo y de pronto se nos corta y aparece otro. Entonces es bastante impreciso en ese sentido y hasta puede llegar a ser molesto. Pero sí nos sirve, por ejemplo, es muy útil por ejemplo, en un lugar ruidoso, cuando queremos mostrar un video instructivo o de ventas, donde no podemos escuchar lo que está sonando en la tele o nos resulta un esfuerzo, o una estación de servicio, vieron que está el televisor prendido. Está buenísimo tener esos subtítulos o closed caption porque nos permite acceder al texto sin tener que escucharlo. Esa es otra utilidad que tiene el closed caption. Después, por supuesto, el subtitulado tradicional, que se superpone con el video, está impreso sobre el video, está quemado en el video. Hay otras técnicas, hoy en día digamos, la tecnología nos permite embeber metadata en un texto, en un contenido referente a varios idiomas y después poder elegirlo, pero todo es subtitulado. La limitación del subtitulado es que tenemos solamente 2 líneas de texto y la métrica hay que ajustarla de manera que vaya acompañando al texto, teniendo en cuenta el tiempo de lectura del televidente o del espectador. Después, desde el punto de vista de la gráfica, tenemos el reemplazo de textos, el reemplazo de gráfica en general, reemplazo de cartelería, señalética, todo lo que se lea, zócalos. A veces hay presentación de una persona que dice que es manager de no sé qué, bueno, eso también se puede trasladar lingüísticamente. Y el lenguaje de señas, que también visualmente es también otra manera de trasladar idiomáticamente lo que estamos viendo y que no podemos acceder. Así que en términos generales, perdón que me excedí un poco, pero es un pantallazo amplio sobre lo que es nuestra actividad y sobre todo los objetivos. Buenísimo, muchas gracias. No, por favor. Y Marce, con todo esto que menciona Mario, ¿hay alguna legislación pendiente, normativa o en curso por hacerse, ya hecha, aprobada? Sí, la verdad, bueno, buenas tardes a todos. Me toca hablar más de la parte legal, que es un poco aburrida. Pero necesaria. Pero necesaria. La verdad que nosotros como país estamos bastante atrasados con el tema legal. En cuanto a doblaje, sí tuvimos un avance muy importante, que fue a través de la Ley de Medios, que se hizo en el año 2013, pero hay una ley sobre el doblaje que viene del año 1988. Esa ley lo que nos proponía principalmente era que todos los materiales que venían del extranjero en otro idioma tenían que ser doblados al argentino neutro. Ahí aparece la primera vez la palabra argentino neutro o rioplatense, que que a veces nosotros, por ejemplo, yo trabajo en Canal Encuentro Paca Paca, lo solemos usar muchísimo. Y bueno, es el primer acercamiento que tuvimos en cuanto a una normativa de la actividad. Lo que nos proponía también esta ley, que era la 23.316 del 88, también era que estos doblajes tenían que ser realizados por actores o locutores que salían del ISER en ese momento o de alguna escuela que oficialmente estaba como legalizada por el Estado. También aparece que las empresas o distribuidoras tenían que hacerse cargo de realizar estos doblajes, los doblajes tenían que ser en el país. ¿Qué fomenta un poco esta ley? Que la industria crezca, que la industria de doblaje crezca, que empiecen a gente más a estudiar locución, actuación para doblaje. Y prácticamente estos 2 ítems, que era el argentino neutro y doblar las producciones que venían del extranjero, son los mismos puntos que se repiten en la Ley de Medios, que aparece en el año 2013, donde recién ahí
entra un poco la accesibilidad, porque la accesibilidad hasta esa época era totalmente nula, o sea, no podíamos hablar ni de closed caption, ni de audiodescripción, ni nada. En el año también, la ley de medios lo que hizo también fue dar como oficializado el argentino neutro como con uso corriente de la República Argentina, o sea, que quiere decir que no hablamos de tú, sino hablamos de vos, pero respetamos conceptos, vocablos que son como afines, entendibles de Latinoamérica, o sea, la lengua habla hispana, por ejemplo, no decimos carro, decimos auto, no decimos placar, decimos ropero, bueno, muchas cosas así. Esos dos puntos importantes, que era el argentino neutro, con su uso corriente de la República Argentina, que las producciones tenían que ser dobladas en el país, que tenían que ser actores, fueron variando porque también se empezaron a aplicar a las plataformas, a las TICs, y también no solamente hablaba de películas o series, sino que también ahora entran todas las nuevas tecnologías como videojuegos, YouTube, y bueno, entonces la ley de medios fue como un puntapié inicial para poder reglamentar un poco la actividad. Quería pasar a la otra imagen, ¿la puedo pasar yo? Donde se explica un poco cómo fue variando, ¿no? Las especificaciones. Primero eran largometrajes, cortometrajes, series, se hablaba mucho de fílmico también en ese momento, en el 88, ahora al 2022, también la ley de medios nos quedó obsoleta, nos quedó bastante obsoleta, porque recién en el 2017 empezamos a hablar de las TICs y todavía no está reglamentada esa ley. Lo más importante que tiene la ley de medio en cuanto a la comunicación es el artículo 66. Ya los chicos hablaron del doblaje, la importancia que tiene. O sea, para mí el doblaje también es una forma comunicacional y también es una forma de acceder a la comunicación. ¿Por qué? Porque, como explicaba Mario, todo lo que viene en otro idioma nos permite poder comprenderlo. O sea, hay cosas que si no estuvieran en castellano no las podríamos entender. ¿Qué hace el artículo 66? El artículo 66 abre una puerta enorme para la gente con discapacidades visuales o auditiva, y es la única reglamentación que tenemos en el país al respecto, que dice que las señales de televisión al principio tenían que dar este acceso a través del closed caption, la audiodescripción o la lengua de señas a los discursos presidenciales, los noticieros, pero también se dejaba fuera a lo que eran las infancias. No decía nada respecto a las infancias. Este artículo se fue modificando a través de varias normativas y hoy tenemos incluidas las infancias, que son una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque los chicos, nosotros en los canales lo que hacemos es armar dos segmentos, de 3 a 5 y de 6 a 9. Una es la etapa escolarizada, la otra etapa no. Entonces nosotros ahí tenemos que empezar a trabajar en lo que es escrito, lo que es oral. Y bueno, abrir un poco esto. La accesibilidad es abrir una puerta enorme para que la gente que no pueda acceder a la comunicación lo haga. Y todos sabemos que la comunicación es un derecho humano que no se tranza con nada. Pero aún así estamos muy, muy, muy atrasados. Voy pasando un poco las leyes para que los vayan leyendo así. Bueno, el artículo 66 también lo que incluye es la lengua de señas. ¿Qué nos pasa a nosotros con la lengua de señas en los medios? Es muy poco lo que nosotros podemos ver con lengua de señas. Generalmente son los noticieros o discursos presidenciales, como lo estábamos diciendo. La verdad que legalmente todos los canales de televisión deberían tener un 32% de la programación con lengua de señas. Eso no se cumple hoy en día. Además que esté reglamentado, no se cumple. ¿Qué pasa también? Que la lengua de señas tiene que ocupar el 32% de la pantalla del televisor. Tampoco ocurre. ¿Y qué pasa entonces? ¿Nosotros ahí estamos siendo inclusivos o no estamos siendo inclusivos? No estamos siendo inclusivos. ¿Por qué? Porque yo tengo un televisor donde voy a poner una pantalla de 2x2, la persona que no necesita la lengua de señas no lo va a poder leer. No todos tienen un televisor de 52 pulgadas. Entonces, ¿qué pasa? La accesibilidad termina siendo en vano, no sirve. Otra cosa importante es que no toda la comunidad hipoacúsica o con dificultades auditivas están escolarizados, saben leer. Entonces la lengua de señas es una forma de comunicarse de ellos que es aparte muy particular, porque cada país tiene su propia lengua de señas. O sea que nosotros, si nos llega algo de otro país, probablemente no lo puedan entender esas personas. Ahí estamos excluyendo un montón de segmentos de la población y la verdad que eso es
para mí es tremendo. La lengua de señas también es lo que yo hablaba sobre las infancias. Las infancias generalmente aprenden, la comunidad hipoacústica aprende la lengua de señas desde chico. Por lo cual, no podemos utilizar el closed caption, que es el recurso más utilizado como para poder cumplir con la cuota que dice el artículo 66, para poder hacerlos accesibles. Después tenemos lo que es el audiodescripción, que vendría a ser una especie de doblaje, como lo explicaba Mario, que es el único recurso que nosotros tenemos para poder dar acceso a las personas ciegas o con disminución visual. Que eso generalmente se está utilizando mucho en los canales de televisión, las plataformas, y también lo que tenemos es que lo podemos activar o desactivar a demanda de nosotros, ¿no? Otra cosa importante para hablar respecto a la ley es que hubo varias normativas que fueron rechazadas también para poder ampliar esta parte de la inclusión. ¿Por qué? Porque hablamos de las partes técnicas. La lengua de señas es difícil de instalar, las producciones no están pensadas para eso. Yo no sé si se levantó un videito que tenía por ahí para poder verlo. Sí. A ver. Las producciones no están pensadas para poder hacer lengua de señas. ¿Por qué? Porque generalmente pisa las gráficas, porque generalmente tapa una animación, porque generalmente tapa un zócalo. Y las reglamentaciones no es como a veces se... Perdón. Ah, no, está en la pantalla. Bueno, no importa. A veces pisa las gráficas, los zócalos, lo cual hace imposible que el productor pueda pensar una producción pensando que va a haber una pantalla al costado derecho de la pantalla para poder realizarla. No sale. A ver. Ahí está. Bueno, esto fue un trabajo que nosotros estuvimos haciendo, que no sabíamos dónde poner la lengua de señas, y que siendo un canal público, siendo un canal que está destinado a las infancias y todo eso, nos fue imposible poder hacerlo como corresponde. La ventana no ocupa el 32% de la pantalla y tapa las animaciones, tapa las letras. Es muy complejo, la verdad, trabajar y poder incluir este recurso especialmente dentro de los contenidos. Así que, bueno, esto era como un poquito un ejemplo que quería mostrar, porque se nos dificulta muchísimo también, a pesar de que haya una reglamentación, poder llegar a ese segmento de la población que necesita este tipo de recurso para poder incluirse dentro de la información, incluirse dentro de lo que está viendo. Así que, bueno, nada, por eso caemos en el closed caption y el audiodescripción. Pero bueno, como dije, la inclusión no sería al 100%. Después, también podemos tener diferencia entre el doblaje y el subtitulado, pero generalmente son recursos comunicacionales muy similares que pueden convivir entre los dos. El doblaje lo que tenemos es, existe una traducción, en el closed caption y audiodescripción no es una traducción, sino prácticamente es una interpretación de lo mismo que se está hablando en el mismo idioma, y como explicaba Mario también, el audiodescripción lo que hace es describir los momentos de silencio. Describo los momentos de silencio, eso tiene que estar acotado y después se empalma con los diálogos normales. El closed caption hace exactamente lo mismo, hay algunas especificaciones técnicas, por ejemplo, las líneas pueden ser de diferente color o van entre paréntesis las especificaciones musicales, el nombre de los personajes, y todo eso también está contenido en el artículo 66 de la ley. Pero generalmente a nivel comunicacional son recursos bastante similares. Eso sería. Buenísimo, bueno, gracias. Y Nico, en términos de bajar esto a tierra, digamos, en producción, ¿cómo es el workflow o cómo se produce todo esto, básicamente? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, primero, obviamente, va a haber un cliente que se va a presentar, obviamente, con los estudios, y ahí van a depender de las necesidades que tenga este cliente y qué servicio le va a dar el estudio. En principio, bueno, se va a recibir este material, que pueden ser de ficciones, documentales, y a partir de ahí
A partir de ahí... Iniciamos con el guión. sí, bueno, perdón. ¿Qué materiales recibís? Sí, bueno, se van a recibir materiales en alta y ahí, bueno, con el cliente y con el mismo el estudio va a ver cómo se maneja ese material. Muchas veces ese material es un contenido delicado que, bueno, que con esto de internet que se puede viralizar tranquilamente cualquier material, entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de materiales. Entonces, generalmente los estudios se manejan con una traffic que va a organizar todo este tipo de material y bueno, en el caso del doblaje vamos a tener varias instancias. Una primera instancia va a ser la de traducción. ¿Qué más? Para la instancia de traducción, ¿se traduce directamente desde el video o te mandan guiones o tenés el cliente, bueno, va a depender, va a haber diferentes tipos de material que va a entregar el cliente. Se puede partir tanto de un video en alta con un guión en inglés o a veces directamente desde un subtitulado, que es quizás lo más complicado de adaptar, o a veces directamente desde un guión en inglés, desde un video en inglés sin ningún tipo de script. Este material, bueno, se lo va a entregar a los traductores. Hay que, obviamente, organizar, en el caso de los estudios, va a haber un PM que coordine estas partes de traducciones, que después se va a recibir este material traducido y vamos a pasar a la instancia de dirección y bueno, posterior va a tener un proceso de edición y mezcla de este material. ¿Qué más? La selección de voces. En el caso de la parte creativa, yendo a los directores, va a hacer una selección de voces y también va a depender de los requerimientos del cliente, si van a necesitar hacer un casting, si van a necesitar tener muestras de voces. Generalmente, bueno, lo que sucede con este tipo de proceso es que en la instancia que estamos es en la etapa de postproducción, ya con un material cerrado, con una película cerrada. Lo que sucede generalmente es que bueno, recibimos ya una película terminada o una serie terminada y ahí es donde entra el doblaje. Lo que sucede hoy en día con las plataformas es que se está produciendo el doblaje en simultáneo que se está produciendo también los contenidos. Algo que sucedía con los videojuegos, que se está haciendo el proceso creativo de llevar a cabo el trabajo y en simultáneo que el doblaje. Esto está sucediendo también con las plataformas y muchas veces se trabaja con videos que no son los finales. Entonces, ¿qué más? Y cuando te mandan un video nuevo, ¿qué es lo que hay que hacer básicamente? Es decir, ¿el video no final coincide con el video posterior? Bueno, eso también es como al estar todo en simultáneo puede tranquilamente ser un corte nuevo, entonces es revisar todo el material que ya trabajaste con un video previo. Mismo sucede con la traducción. Una persona quizás para traducir recibe un video previo y una semana después puede recibir un video completamente distinto. O también en cuestiones de voces en off que están trabajadas en videos previos y después recibís un video nuevo con nuevos tratamientos sonoros. Entonces ahí es readaptar todo el trabajo que hiciste previamente a este nuevo material. ¿Qué más? Bueno, en el caso de subtítulos, calculo que se acomodan todos los subtítulos de vuelta. Subtítulos es un poco más amable porque obviamente es un texto que hay que tipear y quizás resincronizar data, pero bueno, no es llamar a un actor para que regrabe algo porque modificaron algo del audio. Y después de lo de la grabación, ¿qué instancias siguen? Bueno, una vez que ya tenemos el material traducido, y también está la figura del adaptador, porque puede estar muy bien traducido material, pero no estar pensado para doblaje. Necesita trasladarse este material traducido, pensado para que esté, en el caso de una película de ficción, acompañado de un lip sync, y eso no necesariamente es una traducción literal. Entonces ahí entra la figura de un adaptador que adapta la traducción a las bocas, básicamente, para que entren en sincronía con los que estamos viendo en pantalla. Luego de esto, bueno, ya el director, en el caso de un PM, un production manager del estudio, va a designar un director y este director se va a encargar de visualizar el material y ver que
qué se necesita, qué tipo de actores. Ya generalmente un actor hoy en Argentina conoce qué voces hay obviamente incorporándose voces nuevas, pero en base a lo que conoce ya puede ir viendo qué protagonistas, bueno, para este protagonista puede ser tal voz, o estas 3 voces si el cliente lo requiere, para estos protagonistas otra cosa, y bueno, y así va armando toda la grilla y todo el staff de actores que va a necesitar para llevar a cabo ese producto. Bueno, una vez que tiene cerrado esa etapa, también obviamente va a depender de un calendario que van a coordinar en conjunto el cliente y el estudio. Una vez que tiene cerrado este staff de talentos, bueno, será coordinar para realizar las grabaciones y con determinados días, y también obviamente se maneja una agenda de entregas, porque eso va a necesitar un proceso después de edición y postproducción para luego entregarlo al cliente, que también tiene sus controles de calidad y hay idas y vueltas ahí con el estudio. Buenísimo. Y después, Mario, si vos tuvieses que catalogar el trabajo de localización en general, ¿es un proceso más bien técnico, un proceso más bien creativo? ¿O en qué instancia vos lo ubicarías? Mirá, obviamente en cualquier actividad, cualquier cosa que hagas a lo largo del tiempo y sobre todo en formato de industria, hay técnicas que uno va perfeccionando y va involucrando, digamos, distintas tecnologías que te obligan a desarrollar distintas técnicas de producción. Lo digo tanto en el sentido operativo, o sea, la tarea de cada uno de los integrantes de ese staff, de ese equipo que interviene sobre un material, como en las técnicas de utilización de las herramientas tecnológicas, digamos. Pero también, por supuesto, a ver, un poco para ubicarnos, la tecnología existe, cualquiera puede acceder hoy a, digamos, es una cuestión comercial, una cuestión de plata, de dinero, poder acceder a la tecnología. El tema central es qué hacemos con esa tecnología. Y ahí jugamos nosotros como creativos. Yo creo que todos los que formamos parte de esta industria, ya sea producción original, postproducción, versionado, etcétera, talentos, camarógrafos, editores, todos tenemos un costado creativo, y a pesar de que operamos con tecnología, la tecnología es un medio, una herramienta para desarrollar nuestra tarea o para hacerla más eficiente o más eficaz, digamos. Entonces, todas las actividades tienen, vinculadas con el medio audiovisual, tienen un costado técnico, tecnológico y creativo. De la conjunción de esos 3 pilares es el resultado. No es exclusivamente, en el caso y esto lo quiero comentar porque es interesante, en el caso del doblaje, yo creo que es de todas las tareas de adaptación o de localización o todos los recursos que podemos utilizar para localizar, es la más desafiante de todas. Si bien todas son un desafío, porque como contamos anteriormente, cada disciplina requiere focalizarse en determinados elementos, el doblaje involucra estudios de grabación, involucra actores, involucra directores, involucra traductores, que tienen que ser todos especialistas, porque como decía Nicolás, la traslación idiomática de un texto a otro idioma para doblaje implica también el ajuste de timing de esas frases, el ajuste de timing de esas oraciones, y es un trabajo realmente en algunos casos muy difícil de realizar, porque, por ejemplo, el inglés es un idioma más corto que el español, el alemán es una mezcla, los alemanes juntan en una sola palabra varios conceptos, entonces a nosotros nos cuesta más en español expresar un solo término en alemán. O de hecho hay palabras que no se pueden traducir, que no tienen traducción, hay conceptos que no lo tienen. Entonces, en cualquier caso que estemos traduciendo de un lenguaje a otro, más o menos siempre va a ser dificultoso poder hacer un ajuste del español neutro a lo que decía Nicolás, que es justamente poner ese texto en la boca de los personajes que estamos viendo en pantalla. Y en ese sentido hay básicamente 2 cuestiones que hay que considerar. La duración del texto, la frase, la palabra, la oración, lo que sea, y lo que nosotros llamamos las labiales, que son cuando los labios se juntan, las M's
las P's, porque cuando las M's y las P's del español no caen sobre las cerradas de boca, nos salta. Entonces, cualquier trabajo bien hecho, desde la postproducción de una banda sonora original hasta un doblaje, una adaptación o una audiodescripción, lo que sea, está bien hecha solamente cuando el espectador puede concentrarse en el contenido y no hay nada que lo distraiga. Si hay algo que lo distrae, un poco volviendo al tema de Los Increíbles y toda esa cuestión, si hay algo que te distrae, que te choca, que te hace ruido, es porque el trabajo está mal hecho. Y nuestra función principal como operadores en esa cadena de producción que facilita la distribución es el cuidado del contenido. El cuidado del contenido porque el contenido conlleva una experiencia para la audiencia y esa experiencia hay que protegerla como de lugar. Entonces, por eso les decía que el staff normalmente no es solamente un traductor, un director, un actor, sino que los actores de doblaje tienen capacidades que no todos los actores tienen. Primero, aprender neutro, que es como aprender un idioma más. Después, manejarse con el micrófono. O sea, hay determinadas situaciones a lo largo de la narración que implican gritos, peleas, cambios de volumen, susurros, y todo eso hay que jugarlo con el micrófono, con la distancia del micrófono. Técnicamente hay también cuestiones a considerar desde el punto de vista de la grabación, qué tipo de micrófono usás, qué diagrama de captación elegís, el tratamiento que se le va a dar al producto, si es un documental, una serie, un material para niños, para adultos. O sea, hay un montón de elementos que juegan y cada uno de los que les toca intervenir el material en las distintas etapas está encargado justamente de hacer su trabajo muy minuciosamente para que, digamos, esa intervención sume al producto y no termine perjudicándolo, ¿no? Así que un poco eso es la mezcla de si es tecnología, técnicas o arte. En realidad es un arte, porque es el arte de conjugar todo eso que acabamos de contar. Buenísimo. Y cuando hablamos un poco del doblaje, nosotros, bueno, como adultos tenemos la capacidad de elegir el idioma, no te gusta, lo cambias, etcétera. Pero cuando éramos chicos veíamos las cosas en español y son en español y son en español. Eso no está doblado, no está adaptado, no está nada. Es como que es una versión original en otro idioma, digamos, ¿no? ¿A qué te referís concretamente? Digamos, no sé, ves Los Simpsons o no sé, He-Man o cualquier cosa. Sí, creo que es por el tema de posibilidades. Digo, hoy a un botón estás eligiendo en Netflix qué idiomas querés escuchar, con qué subtítulo. Digo, quizás cuando éramos chicos la única opción era la que estaba. El neutro. Y, claro. Bueno, y era una adaptación textual también, era muy lineal, entonces a veces habían chistes o conceptos culturales que por ahí no se entendían. Hoy por hoy, como explica Mario, también hay mucho material que se reversiona, se readapta, y también eso es súper importante. O sea, yo que hablaba un poco sobre la ley, eso también es como un desafío poder tener un guión, hacer una adaptación, que podamos entender, no sé, me pongo a pensar algunas cosas que hicimos, Ezequiel, ¿te acordás que venían de, no sé, los Países Bajos, de cosas así, no sé, suecas, donde la idiosincrasia y la forma de hablar y era, no sé, contenidos para niños, los chistes y todo eso era totalmente diferente a nuestro país, y los nombres también. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Paca Paca nos pusimos a pensar qué hacemos. No podemos llamar, no sé, Miquel. Otto, Nickel o cosas así a los nombres, entonces era tipo una serie de un país nórdico que se llamaba Juan o se llamaba Matías. Entonces, un poco también lo que tiene que ver en la adaptación, la localización de un producto. Igual hay una diferencia muy importante, ¿no? Yo estoy hablando como de Argentina, pero también no nos podemos olvidar que en Argentina producimos muchos doblajes o adaptaciones para otros países, o sea, es un mercado, somos proveedores de doblajes a distintos mercados. En mi caso particular, que trabajo en un canal público, se prioriza como hablan las audiencias en su mismo idioma, sobre todo a los niños, ¿no? Que lo que queríamos un poco era separarnos de la parte de Disney o Discovery, y lo que hablaba Ezequiel, o decían los chicos, el neutro. O sea, yo tengo 2 hijos y mi hijo decía pastel, ¿qué era un pastel? Entonces lo que nosotros tratábamos de hacer un poco es que hablaran, que se sintieran identificados con el personaje que está en pantalla. A veces nos costó un poco porque, como decía, había series de países nórdicos con nieve que festejaban Navidad en invierno y nosotros estamos en verano. Y
y nada, como cambiar un poco el vocabulario, cambiar un poco eso y poder acercarlos un poco más a lo que es nuestro lenguaje, o sea, nuestro uso corriente. Así que bueno, también eso es un desafío que tiene que ver con la adaptación y la localización de un producto acá en nuestro país, o sea, priorizar ese tipo de lenguaje. Y como hablaban de Cars o de Los Increíbles, la verdad que de ese doblaje al hoy por hoy es mucho más sutil también, está muy marcado, porque podemos decir vos, pero no decimos, che, vos, ¿qué haces? O sea, es un neutro, hay un neutro, tratar de conservar el voceo y no el tuteo, respetar algunas palabras, sobre todo las audiencias infantiles. Claro, y cuando Marce decís de series infantiles, bueno, todas las series tienen canciones, Sí. Tienen contenido muy pensado para eso. ¿Cómo se adapta eso a la accesibilidad, a la audiodescripción puntualmente? Es decir, La verdad es que yo creo que, los servicios de accesibilidad pueden convivir muy bien con el tema de la adaptación, sobre todo lo que es el closed caption y la audiodescripción, porque son recursos que son on demand. Entonces son recursos que nosotros podemos habilitar con un control remoto. Entonces, toda la adaptación previa que se hace ese trabajo, todo el doblaje previo o el subtitulado que se hace en ese trabajo, creo que es lo más importante. Que eso también le da una forma accesible a ese producto. En cuanto a accesibilidad, por ejemplo, no vemos al locutor. A ver, dos cosas para no confundirnos. El audiodescripción lo que describe son los silencios. Entonces el locutor, nosotros no vamos a poner un actor como muy histriónico a locutar cuáles son los silencios, porque podría confundir los diálogos que siguen. Como tenemos que pensar que la persona es una persona con disminución visual o ciega, entonces no podemos confundir, tenemos que ser muy claros de marcar cuál es el narrador audiodescriptivo y cuál es el narrador de la serie o los personajes, los diálogos y todo eso. En cuanto a lo que usamos para las infancias, son voces que son más cálidas, generalmente son voces de mujeres o adolescentes, que tienen que ser un poco, por ahí sí, más expresivas para las infancias, pero para adultos utilizamos narradores, hombres, mujeres, que tengan una voz más plana, más neutra, para marcar bien cuál es la audiodescripción y cuál es la narración o el live action, ¿no? Para los chicos solemos usar eso, como lo decía, entonces puede convivir perfectamente con la adaptación del material adquirido. Después, con lo que hacemos también en la parte infancia, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta en la parte de las infancias, es que no podemos utilizar el closed caption cuando son personas, ¿cómo se llama?, sordas o hipacúsicas. No podemos utilizarlo, porque como lo explicaba anteriormente, hay una parte de ese segmento de público que no está escolarizado y utilizan su propio lenguaje, que es la lengua de señas argentina, la LSA. Entonces, tenemos que darnos cuenta bien de generar por ahí otros contenidos que realmente estén pensados para poder ser accesibles o que puedan convivir de otra forma con este tipo de adaptaciones, doblajes, subtitulados y eso. Por eso, para los chicos convive bastante. El proceso creativo prácticamente es la selección de voz que vamos a utilizar para poder audiodescribir, y es el recurso más utilizado en cuanto a accesibilidad para los materiales infantiles, no así con los adultos. Con los adultos utilizamos casi el 99% el closed caption, que para poder identificarlos lo hacemos con distintos colores, con denotaciones en paréntesis, con mayúscula o minúscula. Pero bueno, aún así es lo que decía, no es un recurso que nos dé la accesibilidad al 100%, terminamos no siendo accesible en ese sentido. Pero bueno, conviven el subtitulado, el doblaje, la audiodescripción y el closed caption, son netamente 4 maneras muy similares de poder acceder a la comunicación. Buenísimo. Y después, en términos de audiodescripción, Nico, ¿cómo se produce? ¿Cómo es el trabajo en sí que se hace en la audiodescripción? Sí, hace unos días hablaba con Mario de esto de preservar un poco el origen del material o lo que se está contando. Y bueno, justo la audiodescripción, pensémoslo como otra capa en este diseño sonoro que ya fue concebido, pensado,
que tiene que convivir con este diseño sonoro ya. Tenemos un diseño sonoro de ambientes, diálogos, efectos y música. Y dentro de esas capas se le adosa esta audiodescripción. Entonces yo pensaba como, bueno, sí, como decía Marcela, la audiodescripción, bueno, tiene que convivir con esto y va a jugar con los silencios que están en este diseño sonoro. Pero sin embargo, también, digo, va a haber un usuario o alguien el que esté escuchando que también tiene que tener esa misma experiencia o una experiencia similar, obviamente. Entonces, también vamos a tener en cuenta la música, si es importante en ese caso, que no pise esa música, si hay un efecto en particular en lo que se está contando, que no pise ese efecto, para poder preservar justamente esta experiencia como usuario. En este caso, bueno, va a ser parcial porque va a ser a partir del audio nada más, pero bueno, tener muy en cuenta que del otro lado va a haber una persona que escucha y que va a entender y va a también sumergirse en esa experiencia. Y bueno, justamente en la audiodescripción vamos a poder partir desde un guión que ya fue pensado como audiodescripción o desde cero, viendo lo que está sucediendo en pantalla y un traductor, o en este caso un guionista, va a transcribir lo que está sucediendo. Y bueno, ahí en cuestiones de idioma y en cuestiones de descripción y adjetivos es como va a quedar en el guionista, cómo puede describir lo más amplio posible para poder imaginar lo que está sucediendo. En este caso, bueno, después, como decía, es una capa que se va a adosar a la banda sonora que ya se realizó. Y bueno, ya un poco hablaron de qué tipos de voces se utilizan en ese contenido. Y después, obviamente, ya tenemos alguna mezcla hecha y eso hay que adosarlo a esta mezcla que ya fue terminada. Y en el caso, no sé, si por ejemplo hay una escena que es una escena de acción, persecución, los autos, tiros, ¿cómo lo resuelves en ese caso? Porque, Y ahí, digamos, no me imagino mucho silencio en una escena así. no, por eso es como, para mí es como la información, es como administrarla perfecta, buscar las palabras justas, tratar, como también decía Mario, de no extendernos tanto, ir a lo puntual, para que después esta escena de acción o lo que fuese también pueda ser disfrutada. Digo, hay diseños sonoros súper ricos que nada, solo escuchar y disfrutar lo que está sucediendo. Ok, buenísimo. Cuando hablamos de un poco de esto de doblaje subtitulado, hay como siempre cosas que nos gustan como usuarios y cosas que no. Y puede jugar a favor o en contra. ¿Cómo se puede garantizar como una excelente calidad que enriquezca el contenido y no que lo empobrezca, Mario? ¿Es para mí? Es para vos, Mario. Es para vos. Bueno, interesante lo que contaba Nico, el tema de la audiodescripción. Me monto en lo último que hablaban para entrar a la pregunta de Ezequiel. La audiodescripción para mí es fascinante porque, a ver, juegan desde el audio, hoy yo les dividía los mundos del audio, del texto, de la gráfica. Mediante la banda sonora nosotros construimos en nuestra imaginación, sobre todo cuando tenemos alguna dificultad visual, todo lo que esté sucediendo en la historia. Y los diseñadores de sonido, cuando armamos una banda de sonido, yo trabajé muchos años en producción para cine, hay todo un trabajo ya realizado desde la banda de sonido, donde hay un montón de información relevante a la narración y relevante al ritmo y relevante a lo que sienten los personajes en la banda de sonido. Y por eso es importante que la persona que va a hacer la traducción o va a generar el guión para audiodescripción sepa dónde concentrarse, entienda a esa banda de sonido qué elementos informativos le faltan para que el usuario termine de construir el total de lo que estamos viendo. Hoy también les hablaba de lo importante del perfeccionamiento de cada uno de los que intervenimos el material, ¿no? Y en ese sentido, no cualquiera puede hacer un guión de audiodescripción. Tiene que tener un manejo del lenguaje muy rico, o sea, tener el diccionario de sinónimos al lado, porque hay que describir. Primero hay que identificar qué información le hace falta a esta escena para que la persona que no la ve visualmente pueda construir mentalmente lo que está pasando.
identificar eso y después poner en palabras, dentro de los silencios disponibles, que no es otro desafío, toda la información construida, digamos, organizada de la mejor forma. Y también está la cuestión que hablaba Marcela, ¿qué tipo de registro es el que va a hacer la audiodescripción? Es un registro, por ejemplo, en el caso del material infantil, se trata de que sea lo más cálido posible, normalmente emulando a una mamá, viste que el pibe siente más confianza, entonces se engancha más con la historia. En el caso de material para adultos, como decía, plana, en el sentido de despegar de los diálogos y las eventuales narraciones que pudiera haber en el material, pero también para identificar que es una audiodescripción. O sea, es uno de los canales que llegan a nuestro sistema auditivo por el cual estamos recibiendo la información de lo que está sucediendo en la pantalla. Tiene que quedar claro eso. Y tiene que acompañar la historia, justamente completando lo que decía Nico, sin pisar, sin contaminar el diseño sonoro de la banda original, para que no se pierda la experiencia. O sea, imagínense todo lo que hay que elaborar y pensar a la hora de diseñar un guión para audiodescripción. Por eso me parece, de todos los... en doblaje, perdón, es más mecánica la actividad del adaptador. O sea, ya hay como... El neutro es un marco, el español neutro es como un marco idiomático, que ya hay ciertas palabras que se traducen o se trasladan ya con otras palabras que ya las conocemos, y es una gimnasia diaria. Construir un guión para doblaje es bastante mecánico, si bien tiene muchísimo de creativo, por supuesto, pero es bastante mecánico y está bastante establecido. La audiodescripción es como, depende de tu capacidad creativa y de tu manejo del lenguaje. Y en ese sentido es muy, muy interesante. Ezequiel, me preguntabas material ¿qué es lo que convierte un material en eficiente, efectivo, en este sentido de trasladarlo de cultura o de un idioma a otro? Como en todas las cosas que hacemos, fundamentalmente el compromiso y la comprensión de qué es lo que me está pidiendo el material para lograr el objetivo que quiero. O sea, hoy les contaba que lo primero que hay que hacer cuando nos llega un material para intervenir es ver qué tipo de material es. O sea, ver qué tipo de tratamiento nos conviene darle, porque es diferente una serie, es diferente inclusive una comedia que un drama. O sea, hay que entender que una comedia tiene un ritmo, una velocidad muy vertiginosa, un drama requiere a nivel interpretativo otras cosas. El tema de las peleas y los gritos y todas esas cuestiones también a nivel técnico requieren una exigencia mayor. O sea, en cada una de las etapas, partiendo desde el guión, hace falta esta fineza, estar afilado en detectar qué es lo que el material necesita para sumarle y no restarle. Piensen que esto es una cadena de producción donde hay un montón de gente que interviene, le pasa el material, el guionista termina de traducir, o el traductor termina de traducir, se lo pasa al adaptador, el adaptador se lo pasa al director, el director ve el video, lee el guión, entiende cuál es el producto, va pensando cuáles son las voces, quiénes son los talentos que tienen un registro adecuado para esos personajes, coordina con el PM cuándo le conviene grabar, el PM coordina con los talentos cuándo van a venir, los buquea, se realizan las grabaciones, de acuerdo al tipo de material puede ser un producto que va a ser destinado a las plataformas para ser reproducido por dispositivos, o para el aire, canales de televisión, se van a ver en televisores, o para el cine, theatricals. Cada tipo de canal, digamos, a través del cual se va a distribuir ese material o se va a visualizar ese material, requiere también una adaptación técnica de ese material. Porque, por ejemplo, cuando vos estás en el cine, tenés toda tu atención puesta en la pantalla, están todos en silencio, tenés el 5.1 o el 7.1 o el Atmos sonando, bien seteado, la ecualización, los niveles, todo, tenés todo puesto ahí. Entonces no te perdés ningún detalle. O sea, la banda de sonido, el MI, lo que nosotros llamamos MIE para doblaje, que en realidad son los stems de la banda de sonido que forman la película, contienen un montón de información y detalles, el foley, el ruidito grabado para la apoyada de la... O sea, todos los pasos, en fin, toda esa información enriquecen la narración y te transmiten, hacen parte de esa experiencia. Pensá que cuando vas a ver esa película en la tele,
que a lo mejor está tu mamá cocinando, o tu hijo que te pide, o tu marido que llega del laburo, te llama por teléfono, en fin, tu atención no está puesta ahí y tampoco podés escuchar a un volumen adecuado como para escuchar todos esos detalles. Tampoco hay la posibilidad de escuchar 5.1 en cualquier lado. O sea, hay mezclas donde hay ciertas reverberancias, ciertas cosas que suceden atrás o a un costado, fuera de cuadro. Entonces, todas esas informaciones te las vas a perder. Hay que considerar eso también. Entonces, desde la técnica también hay que hacer una adaptación a cada uno de los medios, una remasterización o un down conversion de un 5.1 a un 2.0 para un teléfono, inclusive el manejo de los diálogos. La parte más importante, obviamente, en cualquier narración, ya sea una producción original o una película doblada, es el diálogo, porque el diálogo es el que lleva la historia, el diálogo es el que da la información en primer término, entonces el diálogo hay que preservarlo a como dé lugar. Por eso, por lo general, cuando estamos mezclando para dispositivos o plataformas, se utilizan otros parámetros diferentes que se utilizan para cine. Así como en imagen tenés los claroscuros y las altas luces y demás, en sonido también tenés que jugar mucho con los planos en cine, que tenés toda la dinámica disponible para tu sistema auditivo, o sea, está todo en silencio y con tratamiento acústico, vos podés concentrarte en los detalles, entonces ahí tenés toda la dinámica disponible, muy cercano a lo que es la vida real para jugar entre los susurros, los ambientes con muchas capas de fondo, a lo mejor está pasando un tren lejano, o despegando un avión, o pasa el afilador, ¿viste? Todos esos soniditos chiquititos que te dan informaciones que te ubican espacialmente, enriquecen la experiencia de una manera increíble. Bueno, todo eso se va perdiendo en la medida que vamos interviniendo en la película, o en el doblaje, mejor dicho. Entonces, hay que ser muy fino a la hora de tomar decisiones. Habíamos llegado, recién les contaba, al tema de qué pasa con los theatricals, cómo grabamos un theatrical. Los theatricals se doblan. El doblaje, ojo, el producto original también tiene parte de doblaje, porque hablamos mucho de doblaje en la etapa de distribución, pero doblaje también aplica a la etapa de producción, algo que se llama ADR, Automatic Dialogue Replacement, que es un proceso que se aplica a la producción original cuando las escenas están grabadas en lugares muy ruidosos. Se graba, el sonido directo se utiliza como sonido de referencia y el actor que se ve en escena después va a un estudio y hace la reproducción de su acting para poner eso, volcar después esos diálogos limpios en la película original. Bueno, es todo un proceso que no viene al caso, pero también eso se llama doblaje, es una manera de hacer doblaje. Cuando estamos doblando una película que va a cine, uno de los desafíos más grandes para el que va a mezclar ese doblaje, es que los planos sonoros del diálogo acompañen el plano visual. Y muchas veces eso se logra con ecualización y con volumen, básicamente, con nivel, con energía del diálogo dentro de la mezcla y con ecualización. Más alguna otra herramienta de ambientación, puede ser una reverberancia, un early reflection, ese tipo de cosas. De acuerdo a cómo se haya registrado el audio de ese diálogo en el estudio de doblaje, puede facilitarle o complicarle la vida al editor o al mixer, al punto de que no sirva la toma. O sea, hay algo que se llama efecto de proximidad en los micrófonos cardioides, que en la medida que me voy acercando, el sonido adquiere un cuerpo, se usa mucho en locuciones para las radios, porque enriquece la calidad de sonido, es más cálida, digamos. Si nosotros hacemos la toma muy cercana al micrófono que normalmente se usa en un estudio de grabación, que es un estudio que va con un micrófono que va colgado, un micrófono de membrana grande, Sennheiser, o micrófonos de muy buena calidad, muy sensibles, si hacemos la toma muy cercana, después va a ser imposible quitarle el cuerpo que le dimos cuando el personaje se ve chiquito en el fondo del encuadre. Entonces, normalmente ese tipo de diálogos que van destinados a un theatrical se graban con una mezcla de micrófonos. Se utiliza el micrófono de referencia, pero también se utiliza un shotgun, que es el micrófono que se usa en las cañas para capturar el sonido directo, y normalmente también un corbatero, un lavalier, que es un micrófono que toma el sonido más limpio posible, por ser más cercano, más la resonancia de la caja torácica. Entonces, con la conjunción de esos tres micrófonos, el mixer o el editor va a tener el material suficiente o adecuado para facilitarle lograr esa fineza en el manejo del plano sonoro del diálogo. Son pequeños detalles. Después de la grabación viene la edición.
La edición es un punto... ¿Está bien que esté describiendo así o Sí, es yo te o preguntaba muy extenso? de cuáles son los factores que te mejoran la calidad o te la Bueno, básicamente eso, es el cuidado que cada uno tenga con el trabajo que le toca. El editor, un poco para completar el proceso, el editor es quien acomoda el diálogo para que la labial caiga donde tiene que caer y el final de la palabra no supere la cerrada de boca. El mixer lo que hace es justamente buscar los planos, ambientar con reverbs, eventualmente masteriza o premasteriza sabiendo que eso va para cine o para televisión o para una plataforma. Y finalmente, a lo largo de todo ese proceso, hay tanta gente que interviene que es muy importante que cada uno pase el material, como en una cadena de producción, literalmente, pase el material lo más prolijo posible y con la mayor cantidad de opciones posibles a la etapa siguiente, cosa de que facilitar el trabajo y que nos permita sumar, enriquecer y no tener que arreglar problemas en la medida que vamos avanzando en esa cadena. Hay un control de calidad final. Otra cosa importante también, el tema del compliance. Los clientes, como decía Nico, normalmente cada cliente tiene su normativa en cuanto a cómo, en qué formato, en qué nivel, en qué codificación, en fin, cómo quiere recibir el material. Hay una parte técnica, una parte creativa, una parte de contenido. El cliente visualiza ese material y nos da feedback. Entonces es muy importante para mejorar la calidad de las entregas finales que haya feedback permanente entre todo el equipo. O sea, entre el director y el actor, entre el director y el mixer, entre el guionista y el director, entre la empresa que nos contrata para hacer el doblaje y nosotros, porque el próximo producto o el próximo episodio inclusive lo podemos tomarlo aprendido para perfeccionar nuestra entrega final. Así que bueno, es como todo, ¿no? Es el compromiso que le pongamos, el compromiso, la garra, la pasión que le pongamos a la actividad, lo que va a resultar de eso, ¿no? Buenísimo. Nico, si tuviese que poner jerarquías, proyectos de los más simples a los más complejos. Y podemos pensar un proyecto simple, puede ser un documental, que obviamente con un narrador, por ejemplo, pero puede tener la complejidad de ser que toque una temática un poco compleja o cerrada o muy puntual, una temática científica. Entonces, eso quizás puede ser simple a la hora de realizar porque es una sola persona la que va a ser un actor, quizás hace esa narración, pero ahí está la traducción que bueno, va a tener que investigar y llevar a cabo. Cada tipo de proyecto va a tener su complejidad, pero eso, bueno, eso puede ser como algo simple. Después podemos tener series de televisión, como bueno, ahora están muy de moda las turcas que llegan a durar 2 horas con 250 personajes. Y ahí sumás todo el staff y bueno, justamente también el idioma turco es complejo y ahí ya se va complejando, siendo un poco más difícil la cuestión. Desde la traducción, porque muchas veces en estas series o novelas turcas reciben subtítulos directamente de un idioma que no se puede enganchar nada con respecto al español, no encontrás una palabrita que puedas ser similar al español. Y ahí ya tenemos otra cuestión más compleja. Después, bueno, y estas series generalmente llegan a tener 50 capítulos o más y entregados en poco tiempo. Eso puede llegar a ser un poco más complejo. Después, obviamente, si estamos pensando en una película para cine, lo que vemos en una pantalla de una casa a ver en una pantalla como puede ser la de un cine, la hora de trabajar el lip sync es como tiene que ser mucho más detallista. Al tener un primer plano de un actor, tenemos la boca de 5 metros, bueno, tiene que entrar perfectamente en esa boca. Y después, por ejemplo, yendo a los videojuegos, que también es parte de este trabajo, ahí ya no vamos a entregar un audio completo, como puede ser cualquiera de estas series, películas, que se entregan un solo audio, 5.1 o lo que fuese. En el caso de los videojuegos, generalmente se entregan muchísimos audios cortitos, pueden ser de frases, pueden ser 20.000 audios, y que tienen un proceso posterior y hay que trabajar estos 20.000 audios uno por uno, renombrarlos, que también bueno, es otra cosa también compleja de hacer, que se lleva a cabo, pero bueno, ahí tenemos como diferentes tipos de dificultad y categorías de trabajo. Buenísimo. Y Marce, con el tema de la audiencia, ¿cómo recibe la audiencia todo este tema de la accesibilidad y los doblajes y todo eso? ¿Cuál es el impacto? Sí, la verdad que
tenemos estudios que dicen que realmente las audiencias aumentaron con los servicios de accesibilidad. Hoy podemos ver Netflix, Amazon, HBO, todas esas plataformas que, como decían los chicos, podemos seleccionar el lenguaje, el doblaje, el idioma, pero también podemos incluir la audiodescripción o el closed caption. ¿Y en qué por qué son tan necesarios también? Me parece que sencillo, porque el 15% de la población, según la Organización Mundial de la Salud, sufre de discapacidad visual o auditiva. Porque también hay una ley que hay que respetar, y también me parece que poder brindar estos servicios a las audiencias genera también mucho trabajo para nuestro país, que por ahí nosotros no estamos acostumbrados a hacer este tipo de servicios, son muy pocas las empresas. Por ahí closed caption y audiodescripción sí, pero por ejemplo lengua de señas, creo que hay 2 empresas que se dedican a hacer lengua de señas. Y también porque es una forma de inclusión, porque no podemos pensar que solamente nosotros tenemos la posibilidad de poder acceder a la comunicación, a la información, sino que también hay personas que les dificulta poder acceder a ese tipo de cosas. Y voy a ir un poco más allá, porque nosotros estamos hablando acá de televisión, de plataformas, de tecnologías portátiles, pero también, por ejemplo, en muchos países se están utilizando protocolos para los cines, para poder tener no solamente funciones para personas ciegas, sordas, sino también para personas con algún tipo de discapacidad sensorial o autista, lo que se llama las funciones distendidas, que me parece que ahí también es importante porque no tenemos solo un tipo de discapacidad, son muchas discapacidades y es súper recontra mil importante que podamos incluir este tipo de recursos que hoy por hoy la tecnología nos está permitiendo hacerlos y que pueden convivir perfectamente con una serie que por ahí no está pensada para ser accesible. Son recursos que podemos programar on demand y no estaría interviniendo dentro de los procesos creativos. Y creo que eso. Así que bueno, buenísimo. Muchas gracias por venir. No sé si hay alguna consulta, duda, sugerencia, comentario. Sí. Ahí te alcanza el micrófono. Bueno, espero que no sea muy complicada. Si tienes una película, digamos, con un idioma muy vintage, como muy antiguo, a la hora de hacer audiodescripción, ¿mantenés la coherencia del audio o lo haces en un lenguaje más simple para que se pueda entender? No sé si se entiende la pregunta. Sí, entiendo. La verdad que tratamos de unificar criterios. Si la película tiene esa línea, vamos a tratar de unificar el criterio, pero también vuelvo a lo mismo de que cuando hacemos una audiodescripción, lo que nosotros tratamos es utilizar los silencios y demarcar cuáles van a ser las voces para no confundir los diálogos o las narraciones. Por ahí es más difícil la audiodescripción cuando solamente tenemos un narrador off. Porque cuando entran los diálogos en acción, uno puede identificar por el tono de voz, el timbre de voz, si es un personaje o no. Pero bueno, generalmente el narrador, también eso es importante decir que si nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, el argentino, el narrador de audio descriptivo generalmente no lo usamos en argentino, lo usamos más en neutro también. Entonces por ahí es como más lineal, como lo explicábamos, para poder diferenciarlo del resto de los diálogos o de la voz que está haciendo el off en ese momento. Y otra cosa también, por ejemplo, si tenemos un off masculino, podríamos utilizar un femenino como para poder diferenciar y que el personaje que no está viendo pueda también sumergirse en ese mundo, ¿no? No, quería agregar, lo que uno intenta, justamente en base a lo que decía Marcela, es que la persona que hace la audiodescripción quede despegada de los personajes. O sea, que se identifique claramente como que no tiene nada que ver con la película. Te la está contando, nada más. Y si el lenguaje original es un neutro antiguo mexicano del 30 o del 40, está buenísimo que el narrador sea plano y en un neutro más ayornado, digamos, justamente para generar esa sensación. Sí, amigable, por supuesto, pero independientemente de eso, el tono tiene que ser distinto, absolutamente distinto, porque es una persona que no interviene en la narración, o sea, simplemente te la está contando. ¿Alguna otra pregunta? Buenas.
En el caso del ejemplo de Los Increíbles, que es como más notorio, Wow. quería saber cuál Qué era la vergüenza. percepción, la percepción general de ese doblaje en ese momento y por qué es que ahora en los últimos años hay varias producciones que están incluyendo de vuelta. Excelente pregunta, argentino. excelente pregunta. Mirá, el tema de esa apuesta de Disney fue el primer paso. En ese sentido, no fue un pasito, fue un pasazo y fue un porrazo. Entonces, bueno, de todo se aprende. Está claro que inclusive Ezequiel, cualquier desafío nuevo que tiene, lo primero que hace es una investigación y nosotros como proveedores también estamos muy atentos a qué es lo que está pasando realmente en el mercado, poniendo nuestro termómetro todo el tiempo, no solamente dar servicio, sino formar parte del proyecto del cliente, entenderlo y acompañarlo. Entonces, todo este tipo de apuestas, nosotros estamos también muy atentos, muy sensibles a cómo van evolucionando. Y se hicieron muchos focus group en toda Latinoamérica y se llega a la conclusión de que por lo general la localización tan focalizada es adecuada para niños, para audiencias jóvenes, muy chiquitos, por una cuestión de familiaridad, pero no es adecuada para el público en general. Casi puede sonar ridícula en algunos casos. A pesar de que a mí en lo personal, como les contaba hoy este ejemplo de los pibes del alambique ahí en Discovery, me resulta agradable, me gusta, me diferencia el producto del resto. Entonces también depende de la situación, depende del producto, por eso hago tanto hincapié en el tratamiento, en tomar la decisión de darle un tratamiento X al producto, porque hay que tener esa sensibilidad de ver qué es lo que le va a sumar al producto en cuanto a la distribución. ¿Por qué se volvió sobre esa apuesta? Porque se aprendió, justamente, porque se pudo identificar a qué público demanda eso y qué público no, y con qué nivel de localización hay que trabajar. Como hablaba Marcela, el tema de, hay algo psicológico. Nosotros venimos escuchando desde que somos chiquitos viendo películas en neutro antiguo que se va modernizando muy lentamente. Y es como que compramos ese código, es como el idioma. Cuando vemos la peli ya sabemos, prendemos la tele y ya sabemos cómo escuchar neutro. O sea, es imposible ver una peli en argentino, rioplatense, es muy raro, salvo que elijamos escucharla en ese idioma. Entonces es como que tenemos incorporado ese lenguaje para lo que es el mundo audiovisual. Los chicos lo incorporan al punto de jugar con ese lenguaje. O sea, a mí me causa mucha ternura ver a los chicos jugando en neutro, hablándose en neutro, hablando de carro, de todo. Está buenísimo, a mí me gusta. O sea, para mí no es el enemigo el neutro, al contrario, es un medio, es un puente que nos permite acceder a la información desde siempre y bienvenido sea. Pasa que, como sucede con cualquier lenguaje, en la medida que pasan las décadas, va quedando desactualizado. Hay palabras que son obsoletas con el tiempo. Carro, hablar de carro, diablos, cuando alguien dice shit. O sea, sabemos que nadie dice diablos. Tal vez en el 1940 en México, pero no. En Latinoamérica no se habla así. Entonces, lo que intentan las grandes productoras, Netflix, Amazon, Paca Paca, es justamente buscar un equilibrio entre todo eso, poder respetar el voceo, que no es solamente en Argentina, en el resto de Latinoamérica también, en muchos países se dice voz, y es una manera también de preservar nuestra identidad sin contaminar el contenido al punto de degradarlo, ¿no? En cuanto a experiencia. Así que eso también es un balance muy sutil que tiene que manejar el traductor, el adaptador y el director, que finalmente también es el que hace los últimos ajustes de guión en el atril. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias por venir y cualquier cosa nos encuentran en el stand D46, que estamos ahí escuchando a actores, así que si quieren darnos una vuelta, nos vemos por allá. Gracias. Muchas gracias.